una arteria específica, lleva sangre arterial, o sea, sangre con mucho oxígeno a un tejido, ¿ok? Y probablemente este fallo de la irrigación a nivel de todo el organismo, todo el cuerpo, es probablemente y mayor mortalidad nos da a los humanos, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica, lo que va a hacer la falta de irrigación del corazón, del cerebro, riñones, es lo que más va a matar gente, ¿ok? Y dentro de la morbilidad, o sea, dentro de los padecimientos que más causan daño, por decirlo así, en el costarricense, son problemas de irrigación y de drenaje venoso de los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hablar hoy es un pequeño, ya estas clases están en el aula virtual, las dos, por si desean bajarlas. ¿Ok? La otra cosa importante de esto es que están distribuidas en donde al principio solo vamos a ver imágenes y luego de ver imágenes está la teoría de las ramas, porque yo creo que a mucha gente le encanta eso, las ramas. Entonces, para que ustedes lo tengan ya el resumen al final de cada presentación. Y así no hay que ponernos a buscar tanta información de teoría. Bueno, en esa imagen lo que estamos viendo es que desde el abdomen, si ustedes se acuerdan, nosotros vamos a venir, ¿verdad? Aquí estaría el corazoncito. Y de este corazón, recuerde que tiene cámaras. Una de las cámaras que tenemos nosotros es el ventrículo izquierdo. Entonces, desde ese ventrículo izquierdo van a ser la arteria aorta. Que la arteria aorta, recuerde que tiene una porción ascendente, un callado de la aorta, botón aórtico y un descendente. Y que la porción descendente, se divide en una parte torácica y una parte abdominal. Cuando atravesaba el hiato del músculo diafragma. Esta arteria aorta abdominal se divide en dos ramos, llamadas arterias ilíacas comunes. Y luego cada arteria ilíaca común se dividía en las arterias ilíacas internas, y la que nos va a interesar a nosotros muchísimo, que es la arteria ilíaca externa. Arteria ilíaca, hasta ahí vamos todos. Sí. Ok. Luego de esto, cuando esta arteria atraviesa una estructura denominada ligamento inguinal, pasa a llamarse arteria femoral. Se llama arteria femoral. ¿Ok? Y luego, cuando esta arteria femoral atraviesa lo que se llama el conducto de los aductores o canal de Hunter, también lo pueden encontrar así, pasa a llamarse arteria poplitea. La arteria poplitea. Que eso se encuentra detrás de la rodilla. Ahí profunda, escondidilla. Ahorita vamos a ver imágenes. Y luego de esto, un momentito. Esta arteria poplitea, ¿verdad?, se va a dividir en dos arterias. Okay, vean que eso pasa bilateralmente, a la derecha y a la izquierda. ¿Ok? Se divide en dos arterias. En una arteria
Y ojo acá porque hay varias formas dependiendo el compañero que esté o el libro que ustedes estén leyendo, ¿verdad? Que una es la arteria tibial anterior y el otro lo que se llama el tronco o arteria, ¿ok? Tiro de tibial, ¿verdad? O peroneo tibial, dependiendo del libro que ustedes quieran. Entonces algunos autores dicen que esta que estoy ahí viendo es la arteria o el tronco común, tronco como si ustedes quieren, y luego esta se divide en dos, en una fibular y en una tibial posterior, y esta en la tibial anterior. ¿Ok? Todo eso ahorita vamos a ver imágenes, todavía no se preocupen. Luego de esta tibial anterior, cuando pasa por el retináculo, ¿verdad?, que se encuentra en la parte dorsal del pie, pasa a llamarse arteria dorsal del pie, como que se le llama también arteria pedia. Arteria pedia. ¿Sí? Ahora, de esta que viene acá atrás, que es la tibial posterior, me van a nacer dos arterias, que son las arterias plantares. ¿Okay? Ya vamos a profundizar eso. Y luego de ahí se van formando los arcos arteriales de lo que son los pies. Hasta ahí todo el mundo. Sí. No, profe, Ok. yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando la arteria se divide en la tibial anterior, se divide en la tibial anterior, ¿y cómo se llamaba el otro tronco? Pueden ponerle aquí, ahí, pueden ponerle tronco común. El nombre anatómico que le dan a alguno es arteria tibio-peronal. Lo que pasa es que como a una tibial anterior y una tibial posterior, pues uno pues, ahí lo deja. ¿Está bien? Puedo ponerle tronco común posterior. Algunos libros dicen que se divide en tibial anterior, tibial posterior y que de la tibial posterior sale la fibular, pero eso depende de los autores. Está bien, gracias. ¿Okay? ¿En qué punto de la poplitea se dividen estas dos? La poplitea, cuando sale de la fosa poplitea. O sea, cuando abandona la fosa poplitea. De eso ya casi lo vamos a ver. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra preguntilla por ahí? Y si no, para ver imágenes, que es lo que nos... Muy bien. Bueno, aquí lo que nos interesa a nosotros es ir viendo algunas de las ramas y sobre todo, además de las ramas, porque a veces hay que aprenderse las ramillas, lo que nos interesa a nosotros es mucho ver las zonas que irriga esta arteria, ¿ok? Porque de nada sirve aprenderse la rama y la rama y la rama si al final no entendemos cuál es la zona que irriga cada una, sobre todo cuando hablamos nosotros de lo que va a ser lesiones. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó aquí. Ya, ahora sí. Es que cuando uno tiene el punterillo no puede estar aceptando y aceptando. Bueno, muy bien. Aquí lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad?,
es ya, o aquí se quiso hacer el dibujillo, ven aquí, de lo que era desde aquí, desde la espina ilíaca superior hasta el pubis, viene un engrosamiento de la porción que nosotros llamamos, ¿verdad?, de la fascia del músculo, del músculo que se encuentra en la pared abdominal, que es el oblicuo externo. Entonces, ese engrosamiento es lo que va a formar el ligamento inguinal. Entonces, ahí lo que estamos viendo nosotros es ese ligamento, y ya a partir de ahí, entonces, ¿cómo se llamaría esta arteria que estoy señalando? Femoral. La arteria femoral, ¿ok? Entonces, ahí lo primero que uno tiene que ver es el punto en donde inicia la arteria femoral y a dónde finaliza cuando entra acá, en lo que es el canal de los aductores. Así que lo que estoy señalando, que no se ve, pero digamos que va a ser en verde fluorescente, esta es la arteria femoral. ¿Ok? Significa que esa arteria femoral, fíjense muy bien, irriga lo que va a ser articulación de la cadera, irriga todo lo que es el muslo anterior, medial, posterior, pero además está irrigando lo que es parte de la rodilla. ¿Ok? Nos permite irrigar al pared abdominal y parte de lo que va a ser pelvis. ¿Ok? Entonces, a grandes modos, o sea, a grandes rasgos, esta arteria femoral irriga pared abdominal anterior, pelvis, muslo, todo el muslo, y la parte superior de lo que va a ser rodilla. ¿Ok? Facilísimo. Vean cómo esta arteria, entonces me va a ir dando pequeñas ramitas. ¿Ok? Cada una de estas va a tener un nombre específico que ahí más adelante va a venir un usuario porque se lo aprendan de memoria. Lo importante es que vean que tiene esta, que es la arteria epigástrica, y ojo los nombres, superficial. ¿Ok? Todas las que vienen de la arteria femoral son superficiales, porque hay superiores, etc. Todas son superficiales o externas. ¿Las vimos? Es un dato para tener presente. Entonces, la primera ramilla que se va a hacer ascendente, que sube, que se devuelve a irrigar la pared abdominal anterior, sobre todo tejido subcutáneo, esto es la epigástrica superficial. Luego vamos a tener otra que se devuelve, que da una vueltilla ahí, llamada la arteria ilíaca circunfleja superficial. Luego venimos con unas arterias pudendas externas, y alguna superficial, alguna profunda, pero son externas. ¿Lo ven? Externas. Estas van a irrigar, digamos, la zona de la piel, el tejido subcutáneo, por ejemplo, a nivel de lo que va a ser el sínfisis del pubis, ¿verdad? Piel de escroto, de labios, etc. Estas son arteritas chiquititas. Luego continúa esta gran arteria, que es grande, muy importante, y se encuentra en una zona que ustedes ya pues han oído mencionar, que va a ser delimitada como el triángulo femoral. ¿Ok? Vean que esta arteria entra aquí a nivel del muslo y la localizamos en el triángulo femoral. Y en el triángulo
femoral encontramos que van de adentro afuera, porque ahí encontramos la vena femoral, la arteria y el nervio femoral. Entonces, la arteria femoral se localiza. La forma más fácil de localizarlo es a nivel del triángulo femoral. ¿Ok? Y está entre la vena femoral y el nervio femoral. ¿Ok? Una vez que ella continúa unos 2-3 centímetros debajo del ligamento, nos va a dar una gran arteria gigante, enorme, que se va a ir a irrigar sobre todo la parte más profunda del muslo y la cara posterior del muslo. Esa es la arteria femoral profunda. Arteria femoral profunda. Es grande, gigantesca, enorme. ¿Ok? Probablemente la arteria más grande, la rama más grande, más nos va a dar dos ramas, dos arterias. Fíjense aquí, la arteria femoral nos da dos ramas, ¿no ven? que rodean, aquí hay una y esta que rodea, ¿lo ven? A lo que va a ser el húmero. Estas son las arterias circunflejas, una medial y una lateral. ¿Ok? Vean que la medial está rodeando lo que es la parte, si ustedes ven por detrás, ¿verdad? O sea, por la parte media y posterior del cuello quirúrgico, de lo que va a ser el húmero. Y se anastomosa con la arteria circunfleja lateral. ¿Lo ven? Ahora, de esta circunfleja lateral, vea que va a descender una rama, que es la que nos permite anastomosarse con arterias a nivel de lo que va a ser la articulación de la rodilla. O sea, ella va a descender hasta la rodilla. ¿Ok? Ahora, esta arteria femoral profunda va a presentar una gran cantidad de arterias perforantes. Las arterias perforantes son las arterias que se introducen en los huesos. ¿Ok? Esta arteria se dice que tiene 3 a 4 arterias perforantes para irrigar el húmero. ¿Ok? Ahora vean que antes, aquí abajito, antes de que ingrese a la fosa poplitea, allá a través del hiato de los aductores, empieza a darme unas ramas, ¿no ven? Que van a irrigar la parte superior y medial de la articulación de la rodilla. Así vamos todos. Entonces ella contribuye a esta zona. ¿Dudas con esa arteria femoral hasta ahora? ¿No? ¿Está fácil? ¿He hecho un queque? Sí, doctor, una pregunta nada más. ¿Las arterias circunflejas entonces son ramas de la arteria femoral profunda? No, de la femoral. No, de la femoral, ok, ok. Sí. Ok. Ojo, recuerden que nosotros les decimos lo que pasa en la mayoría de los casos. Puede ser que usted tenga ramas de la femoral profunda que nacen de ahí, ¿ok? Puede ser, pero en la gran mayoría de las veces debería venir de la femoral. Vean acá en donde queríamos ejemplificar lo que era el famoso triángulo femoral, que está el ligamento, que está el músculo aductor. Aquí, y entonces aquí encontramos el triángulo femoral. Ahí se observa muy bien la vena, la arteria y el nervio, y van para afuera. Van, V-A-N, van para afuera. Vea dónde encontramos la arteria femoral. ¿Ok? Este es del néter. Entonces, esto que estoy señalando acá
¿No ven? Esa es, hasta ahí más o menos, un poquitito más acá, la arteria femoral. Lo que vean acá interesante, o lo que pueden tener ustedes aquí que llame la atención, es que vean que las arterias circunflejas nacen de la arteria, ¿lo ven? Femoral. Una es la arteria circunfleja medial y otra la arteria lateral. De nuevo, dependiendo del autor, algunos dicen que nace de esta, que es de la femoral profunda, solo que esta tiene solo esas ramas. ¿Okay? Lo que pasa es que las dos arterias circunflejas, la medial y lateral, nacen posterior, por detrás. Entonces en los dibujillos parecieran que nace de esta, pero no, en realidad nace de esta. Luego aquí vemos la epigástrica superficial, la circunfleja superficial, y aquí vienen las puernas, una superficial, una profunda. ¿Ok? Obviamente estas que estoy señalando aquí a nivel de lo que es el ligamento inguinal, esta zona, pues son sumamente pequeñas y a veces pues cuesta muchísimo encontrarlas en disección, sobre todo por la cantidad de grasa que hay ahí. ¿Ok? Vean acá en la parte inferior, nada más para ver o para indicarles que lo que es la rodilla nosotros lo podemos dividir en dos grandes áreas. Una parte superior, ok, lo vimos. Y la otra forma de verlo es en una parte inferior. Esa es la forma más fácil de dividir la rodilla. En donde vemos que en la parte superior, vean que son arterias, se llaman, y las arterias que irrigan la articulación de la rodilla se llaman geniculares, arterias geniculares, ¿ok? Y entonces nosotros le vamos a poner de nombres facilísimos, que van a ser arterias geniculares superiores, como está acá, ¿no? Esta es la arteria genicular superior. Aquí viene la otra arteria genicular superior. Y si tenemos geniculares superiores, tenemos geniculares inferiores. Tenemos arterias, vamos a señalarla ahí. Arteria genicular superior, una medial y una lateral, y las geniculares inferiores. Vamos a ver quiénes son ellas. Lo que nos interesa a nosotros valorar es que recuerden que desde la arteria femoral, antes de que se forme la poplitea, nosotros vamos a tener una rama ascendente que ayuda a anastomosarse con ellas. ¿Ok? Pero vean que las arterias geniculares, entonces tenemos que vienen desde la arteria femoral y de la arteria poplitea, y en la tibial anterior hay una anastomosis. ¿Ok? Este es un dibujito para que veamos de lo que preguntó la compañera. ¿Dónde nacen las circunflejas femorales medial y lateral? ¿Ok? Entonces, varía mucho el origen. Aquí lo que estamos viendo nosotros en este dibujo es que vean que aquí tenemos a nosotros a la arteria. ¿Lo vieron? Ahí lo que estamos viendo nosotros es la arteria femoral. Vean que acá esta grandota y gorda es la arteria femoral profunda. ¿Ok? Sí, vean que en este caso, por eso les puse un ejemplo, ya que la compañera preguntó, no es para que vean que aquí nace la arteria circunfleja femoral medial. Y de esta, de la profunda, están haciendo, ¿no ven? La circunfleja femoral lateral. Luego esta se une con esta. ¿Ok? Entonces, a lo que vamos es de que a pesar de que la literatura dice que esta nace y esta nacen de la arteria femoral, pues podemos encontrar gran cantidad de variantes. Y una de las zonas que mayor cantidad de variantes va a tener, o las estructuras que más va a tener, son las venas.
Ahí sí tenemos gran cantidad de variantes. ¿Ok? Este es un ejemplo en donde vean que aquí estamos encontrando la arteria femoral, que es esta grande, gigantesca, ¿verdad? ¿Lo vimos? Sí. Vean que tenemos aquí, esta es la femoral profunda, enorme, gigantesca. ¿Ok? Vea que la circunfleja lateral nace la profunda y la medial está saliendo también de la profunda. ¿Lo ven? Ahora, aquí yo siempre lo que le digo a los compañeros y a los estudiantes es que no importa de dónde nazca, sino que se establezca la circulación colateral, o sea, que se puedan unir las dos circunflejas, ya que ellas son, por decirlo así, las arterias que irrigan la parte del cuello anatómico, ¿verdad? De esta porción del fémur, del fémur. Creo que había dicho húmero en algún momento. También es el lapsus brutus. Y pongámosle fémur, ¿verdad? Si en algún momento dije húmero, pongámosle fémur. ¿Ok? ¿Siempre con eso? Entonces, Sí, vean qué interesante. Yo aquí voy a encontrar la arteria. ¿Cuál sería esa arteria? ¿Esa que viene aquí? femoral. La femoral. Entonces, de la femoral nace La circunfleja medial y lateral. medial, lateral y la Femoral profunda. femoral profunda. Muy bien. Además, vamos a tener una pudenda. Bueno, dos arterias pudendas externas, una superficial y una profunda. Luego encontramos la circunfleja superficial. ¿Okay? Y esas son las principales. Ahora uno puede encontrar un montón de herramientas que en la gran mayoría ni siquiera tienen nombre, porque son ramillas chiquitillas, pero son importantes pues, a la hora de disecar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vean cómo se llama esta arteria aquí. Ustedes llegan al examen, ya vieron las preguntas que son muy simples, ¿verdad? Está marcado esto y les preguntan arteria. Eso que está ahí. Arteria ilíaca. ¿Cuál ilíaca? Externa. Externa, muy bien. Y si se le marca aquí, Femoral. Antes de su división. femoral, muy bien. Y si le marcamos aquí, Circunfleja ilíaca superficial. circunfleja ilíaca superficial. ¿Ok? Y ya ustedes vieron cuál es esta, ¿verdad? Vean que va hacia la parte medial. Esa es la pudenda externa superficial. Aquí vemos esta gordota. Esa es la femoral profunda. ¿Ok? Ven qué fácil. Allá sería, desde acá, están haciendo la arteria ilíaca. Perdón, la arteria circunfleja. ¿Lo ven? Femoral medial. ¿Ok? Vean qué interesante. Esto es en 3D, es un tag especial que se hace. Entonces, uno pone un medio de contraste y se hace, o se va haciendo, perdón, en un software se mide el medio de contraste y uno aquí lo que observa es cómo varía la arteria, ¿verdad? Dependiendo de la posición en la que uno tiene. Desde una posición bípeda y simplemente estar de pie, ¿lo ven qué interesante? Veré que es una imagen lateral, hasta cuando usted está flexionando la rodilla.
Entonces vean que aquí lo que queremos dar a entender es que esta arteria, a pesar de que es grande, gruesa, gigantescamente grande, ¿ok? Es muy elástica, sumamente elástica, ¿verdad? Y vea que tiene que ver con su elasticidad, la importancia en cambios de posiciones que va a tener. ¿Sí picó ese concepto? ¿Ok? Ahora, una vez que la arteria ingresa a la fosa poplitea, que la fosa poplitea, vamos a hablar ahora en un ratito de esta fosa, de esto que se encuentra acá, eso es la fosa poplitea. Pasa a llamarse arteria poplitea. ¿Ok? Vean que la arteria poplitea es nada más esta estructura que está aquí. ¿Lo ven? Se encuentra ahí detrás de la rodilla. Se encuentra detrás de la rodilla. Y esta arteria poplitea nos va a dar una serie de ramas. Perdón. Lo vi. Nos va a dar una serie de ramas que están relacionadas a la irrigación. Como vemos que eso nos interesa mucho, que ustedes comprendan, de la rodilla. Entonces, casi, y no voy a decir que única, pero lo que es la articulación de la rodilla, ¿ok? Es principalmente irrigado por las ramas de la arteria poplitea. Principalmente, ¿verdad? Principalmente por las ramas de la arteria poplitea. No únicamente, ojo a la frase. ¿Ok? Ahora, luego esta arteria se va a dividir en dos. Esta arteria se divide en dos. En una arteria tibial, y lo que llamamos el tronco tibial fibular. ¿Lo ven? A este tronco tibial fibular, algunos autores le llaman arteria tibial posterior y dicen, bueno, toda esta es la arteria tibial posterior y de ella nace la arteria fibular. ¿Me explico? Entonces, algunos autores dicen, bueno, si esta arteria poplitea se divide en dos troncos, en la tibial anterior y la tibial posterior. Y de la tibial posterior sale la fibular. La ventaja de hacer esta clasificación así es que usted tiene la tibial anterior formando la pedia, la tibial posterior formando una plantar lateral y plantar medial, y la fibular la dejamos ahí tranquilos. ¿Me explico? Pero eso depende del libro que ustedes quieran evaluarlo. Por eso es que, por ejemplo, si usan el Gray usa el tronco tibio fibular. ¿Okay? El Feneis, de hecho Feneis en otra hoja dice otra tibial anteroposterior, pero eso no es tanto el problema, sino comprender que esta arteria poplitea se divide en dos grandes ramas. ¿Ok? Vean acá, en donde yo estoy observando lo que llamamos nosotros la fosa poplitea. Ya vamos a hablar de ella en mayor detalle. Aquí hay músculos arriba, músculos abajo, y tan como unidad de un rombo ahí. Entonces, la arteria tibial, pero la arteria poplitea, es la estructura más profunda, la que se encuentra pegada al hueso ya, o sea, la más anterior, que es la más profunda, ¿verdad? De esta fosa poplitea. De hecho, uno debe de palpar ese pulso, o sea, uno necesita buscar pulsos, uno busca el pulso femoral, y el pulso femoral uno localiza en el triángulo femoral, ¿ok? Y también debemos de palpar el pulso popliteo. Sin embargo, aquí es sumamente profundo, es difícil de palpar. Entonces, ¿en dónde palpamos los pulsos? Bueno, el primer pulso que ya les mencioné se palpa aquí, a nivel del triángulo femoral. ¿Ok? Ese es el pulso femoral. Y el otro que debemos de palpar por el momento es el pulso popliteo.
Entonces hay dos pulsos que ya hemos mencionado y que deben de palpar ustedes. El femoral y el popliteo. Tenemos que, vea, este es posterior, ¿verdad? Tenemos que ver otro pulso, que es el pulso pedio, de la arteria pedia dorsal del pie, y el pulso tibial posterior. ¿Vieron esos 4 pulsos? Es decir, nosotros tenemos que palpar 4 pulsos importantes en miembro inferior, que son femoral, popliteo, pulso pedio y tibial posterior. ¿Los copiaron? Sí. Ok. Esto cuando están en semiología es sumamente importante. ¿Ok? Vean esta imagen para que ustedes hagan un recorrido de lo que es la arteria poplitea. Ven que es grande, gruesa. Recuerden, compartimento posterior del muslo está irrigado por ¿qué arteria? Femoral profunda. Por la femoral profunda, grandota, gigante, ¿verdad? A veces la gente cree que como la poplitea es la más posterior, dice, ay, irriga todo el muslo. No, recuerden que es la femoral profunda. Vean que esta, la arteria poplitea, nos va a generar las principales arterias que irrigan la rodilla, que son las geniculares superiores. ¿Okay? Geniculares superiores. Entonces tenemos una genicular superior lateral y una genicular superior media. ¿Verdad? Que son estas que vemos acá y son estas que vemos acá. Luego esta femoral, que es la más profunda, que está metida allá al fondo escondido, se va a dividir en una tibial anterior y en un tronco tibio peroneal. Atención a eso. Una cosa es que se divide en una arteria tibial anterior y tibial posterior, que es diferente a la división del ciático. Tengan cuidado con el nervio ciático. ¿Ok? Aquí sí van a tener que tener muchísimo cuidado. ¿Verdad? Cuando vean inervación del miembro inferior, no se confunda con ramas, ¿verdad? Tibial anterior y tibial posterior. Esas son arterias. Estos son unos preparados que se hacen anatómicos, en donde yo veo aquí los músculos que conforman, los músculos que van a conformar este que está aquí, los límites superiores, ¿ves? Ahí se llama semitendinoso bíceps, lo vamos a ver, y los gastronemios. Entonces eso forma ahí como un rombo. Esa es la fosa poplitea. Y de ahí lo que yo quiero que ustedes vean es que la estructura más profunda, más profunda, la que está allá al fondo, ¿ok? Que es esta que está acá, esa es la más profunda, esa es la arteria poplitea, ¿ok? Esta es la vena, recuerden que la arteria viene desde arriba hacia abajo. En cambio, la vena poplitea va recogiendo afluentes y va hacia arriba, ¿ok? ¿Lo vimos? Eso hay que tener mucho ojito. Además ahí estamos observando esto que son los nervios. Esos son los nervios del nervio ciático. ¿Sí? El nervio ciático es un gran nervio que se forma a nivel de médula espinal, lumbosacra, desciende por la región glútea, ¿verdad? Y cuando va a entrar, digamos, aquí en el nervio ciático, y en el momento que va a entrar a la fosa poplitea, se divide. ¿Ok? Vamos con esta imagen, lo que vemos ahí. Y aquí estamos viendo un preparado anatómico también de la arteria poplitea, y de sus grandes ramotas, ¿verdad? Sobre todo las más grandes son las geniculares superiores, que son probablemente las más gruesas y las más importantes de la articulación de la rodilla. No son las únicas, sino son las más importantes. ¿Ok? Vean esta imagen, que está linda, cuando uno la ve hasta que dan ganas de llorar, de donde viene la arteria poplitea que les mencionamos,
y su división en el tronco tibio peronal y la arteria tibial anterior. ¿Ok? Ojo, vean que esta arteria tibial anterior, ¿verdad?, nace desde atrás de la rodilla, en la fosa poplítea, y se vuelve anterior cuando. Vean que esta estructura que tengo acá, esto se llama membrana interósea. ¿Verdad? Esa es una membrana interósea que encontramos, ¿verdad? Es un tipo de articulación, ¿se acuerdan? Entre la tibia y el peroné. Al peroné pueden decirle fíbula, y todo el mundo anda peleando todavía. Entonces, vean que cuando esta arteria tibial anterior atraviesa, ¿verdad?, esta membrana, ¿verdad?, es un tejido durísimo aquí, entonces pasa a llamarse arteria tibial anterior. Y esa se va a ir por la cara anterior de la pierna. ¿Ok? Mientras que este tronco posterior, ¿lo ven?, se divide en dos. En una arteria fibular, ¿ok?, y en una arteria tibial posterior. Y aquí quiero hacer énfasis en eso. El tronco todavía tiene la palabra peroneal, porque eso es algo más que todo un nombre propio. A pesar de que ahora al peroné nosotros llamamos fíbula. ¿Sí con eso? ¿Sí? Sí. Algunos autores a este pedacito chiquitillo le llaman tronco posterior también. Porque ven que esta parte se va a quedar atrás, en la cara posterior de la pierna. Esa es la que se hace en la cara anterior. Si alguno va teniendo dudas, comentarios, pues pegue el grito, no se estresen. ¿Ok? Entonces, de la arteria poplitea, nace esta arteria que vemos acá, que es la arteria, esta que está aquí, llamada la arteria tibial anterior. Vean que esta arteria tibial anterior atravesó la membrana interósea y viene pegada, completamente pegada al hueso de la tibia. ¿Lo ven? Completamente pegada en el hueso del tibia en compartimento anterior. Y ella va a descender pegadita por esta arteria hasta que va a pasar por debajo del retináculo dorsal. ¿Lo ven? Y ojo, este retináculo tiene una forma como una Z, algo así, digámoslo. ¿Ok? Entonces, cuando él ya atravesó, esta tibial anterior ya lo atravesó, ya aquí pasa a llamarse arteria, ojo, arteria pedia, que es lo mismo que la arteria dorsal del pie. La arteria pedia es lo mismo que la arteria dorsal del pie. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Ahora, en esta imagen, vean que esta está en la cara anterior, eso es anterior. Este es el borde anterior de la tibia. Lo conocemos en el bajo mundo como la espinilla. ¿Ver? Cuando la gente se golpea la espinilla y dice, ay, me duele, etc. Entonces, estamos viendo que es eso es lo que se llama el borde anterior de la tibia. ¿Ok? Borde anterior de la tibia. Ahora, habíamos dicho que atrás, si se acuerdan, en la imagen pasada, nosotros íbamos a tener, entonces, tibial anterior, el tronco tibio peronal y la tibial posterior. Vean que esta se queda en la cara posterior de la tibia, esta es posterior. ¿Ok? Que es esta que estamos viendo nosotros acá. O sea, viene desde atrás, ¿lo ven? Ella se quedó atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso?
que la tibial posterior es la principal arteria del compartimento posterior de la pierna y la tibial anterior es la principal arteria que irriga la cara anterior de la pierna. Entonces, anterior, tibial anterior, posterior, arteria tibial posterior y lateral va a ser la arteria fibular. ¿Ok? Esta arteria tibial posterior y esta arteria pedia, ¿ok? Son los puntos en donde yo voy a palpar los pulsos. Aquí, porque ya se continúa con la tibial anterior y el tibial posterior. ¿Okay? ¿Sí? Con eso, ahí se palpan pulsos, que ya los había mencionado. Ojo, aquí es muy interesante esto. La arteria tibial anterior formó la arteria pedia. Y esta arteria pedia forma un arco en donde van a salir la irrigación del dorso del pie. Es decir, que si yo agarro y veo un piecillo, bueno, digamos así, digamos, hijo de mi alma. Entonces, estamos diciendo que esta parte de aquí arriba son ramas que venían de la tibial anterior a través de la dorsal. Y esta parte que viene aquí abajo, pero vamos a cambiar el dibujillo y el color. Y esto que es tibial posterior me irriga, es decir, la tibial posterior me irriga la planta del pie, ¿lo ven? Mientras que la tibial anterior me irriga el dorso del pie. ¿Sí vi con eso? Repito, la arteria tibial anterior me forma la arteria pedia. Y en la arteria pedia están en las ramas, ahorita vamos a poner nombres, para irrigar la cara dorsal del pie. Y de la arteria tibial posterior me nacen las arterias plantares. Una lateral y una medial. Ya vamos a ver cuál es cuál. ¿Okay? Eso es un preparador anatómico en donde se quita la piel para que ustedes vean perfectamente ahí lo que va a hacer. Bueno, esto es el tendón de músculo tibial anterior, ¿no ven? El músculo tibial anterior. Y ahí lo que nos interesa a nosotros es ver la arteria tibial anterior. Vamos a señalarlo tal vez por aquí, que es esto que viene aquí, este que viene acá. ¿No ven? Hasta ahí es la arteria tibial anterior. Una vez que pasa el retináculo, esta que viene acá, ya es la arteria pedia. Esta que está aquí. Esta es la arteria pedia. Y luego ella ya empieza a darle irrigación. ¿Lo ven? Hacia lo que va a ser las arterias que están a nivel del metatarso. Sobre todo la más grande, la más gorda y la del primer dedo. ¿Okay? Primer ortejo. Entonces, esta imagen para que vean el preparado de esta arteria. Este es el punto en donde ustedes van a colocar el dedillo de ustedes a la hora de palpar el pulso pedio por debajo del retináculo extensor. Este es el retináculo extensor que se encuentra en el dorso del pie. Retináculo extensor que se encuentra en el dorso del pie. ¿Sí vi con eso? Sí. Ok.
Me gusta. Da clase un lunes hasta ahora. Vean esa imagen para que extensor va con XXX. Vemos un pedacito de arteria, un pedacito chiquitillo, porque recuerden que esta arteria viene pegada a la membrana interósea, es muy profunda, así que esa es la tibial anterior, luego viene la dorsal, y luego viene la que se encuentra a nivel del metatarso, la más grande y la del primer dedo. Claro, ella da una vueltilla ahí, y entonces nota las otras arterias. Y recuerden que se irriga el dorso del pie. Dorso del pie. Ahora bien, la arteria tibial posterior, la que venía atrás, es la que estamos viendo aquí. ¿Lo ven? Vea que ella se divide en dos arterias. Una y dos. Esas están en la planta del pie. Entonces, de la tibial posterior me va a dar una arteria plantar lateral. Vea que aquí está el quinto dedo. Y una plantar, ¿lo ven? Medial, que va al primer dedo. ¿Lo vimos? De las dos, la más grande, la más gruesa, la de mayor calibre, es la plantar lateral. Para ver áreas de irrigación, principalmente, y ojo, cuando digo principalmente no es únicamente, la arteria plantar lateral, vea que está irrigando casi que todo el dorso, perdón, toda la parte plantar y los dedos 2, 3, 4, 5, por decirlo así. En cambio, la arteria plantar medial, casi que se va a dedicar al primer dedo. Entonces, la irrigación del primer dedo y obviamente la porción plantar medial. Por eso es que algunos autores dicen que la arteria tibial posterior se continúa con una plantar lateral y que ella sale, me explico. Pero para nosotros, para efectos de clase, la tibial posterior se divide en plantar lateral y plantar medial. Sí, luego de esta plantar, vean que aquí viene la plantar medial, ¿lo ven? Forma el arco plantar profundo, repito, de la tibial posterior se me forma la arteria plantar lateral y esta forma el arco palmar profundo. ¿Sí? Porque ella después se va a anastomosar aquí. Entonces eso forma el arco ¿con quién? Con la palmar medial. ¿Lo ven? Ese es el arco plantar profundo. ¿Sí? Sí. Ok. Porque ven acá, aquí encontramos la tibial anterior, cuando pasa por debajo de este retináculo extensor, ¿se acuerdan? Me iba a formar la arteria dorsal de pie o pedia. Esta, ojo, esta arteria, ¿lo ven? Me forman este arco. ¿Ven? Se forma un arquito. ¿Sí, con eso? Ese es el que conocemos nosotros como el arco dorsal del pie. Este es el plantar profundo y este es el arco dorsal del pie. ¿Ok? Y de este arquillo pues van a salir las metatarsianas. ¿Ven? Metatarsianas. Y después de ellas vienen las que llamamos, en este caso, las digitales dorsales, ¿ven? Y en este caso, las plantares. Es decir, como que nosotros tenemos
algunos autores dicen que son 4 arteritas. 2 digitales dorsales y 2 digitales plantares. Son arterias sumamente chiquitillas, que casi cuesta mucho, dice Carlos. Muchísimo. ¿Cuántas son, profe, de cada una de dorsal, digital dorsal? Cada dedo, vea, cada dedito tiene 2. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y aquí 1 y 2, 1 y 2. ¿Lo vimos? Sí, Entonces, gracias. si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas arterias digitales dorsales tiene el primer dedo? Ustedes ponen 2. ¿Ok? ¿Y cuántas plantares, cuántas arteritas digitales, verdad? Plantares super, profundas tiene? 2. Estas casi nunca las vemos. Estas sí se pueden disecar muy bien. Estas cuesta muchísimo disecarlas. ¿Sí vi con el piecillo? Aquí es un preparado anatómico en donde vemos la arteria, ¿lo ven? Aquí ya sería la arteria pedia, que está dando estas ramillas, ¿verdad? Aquí viene una tibial anterior, aquí da la arteria pedia, ¿verdad? Y luego ella pues está dando la irrigación. Aquí lo que queremos que vean que es el dorso. Dentro de las variantes que encontramos muchas veces, uno quisiera que esta arteria que voy a pintar aquí hiciera esto. Y ahí saliera. Bueno, y a veces simplemente la arteria pues no le da la gana, entonces viene la tibial anterior y se divide en 2 ramas tarsales. Para algunos autores ella baja, forma el arco y de ahí sale la meta. ¿Sí con eso? Le faltó 1. Para otros autores simplemente viene y da 2 ramas. Una que va aquí al primer dedo y otra aquí. Entonces, dependiendo del autor que ustedes vayan a regresar, ¿verdad? Aquí nosotros no nos vamos a preocupar tanto. Bueno, por lo menos yo nunca les voy a, o no les, normalmente no les pregunto variantes. ¿Cuándo les voy a preguntar variantes? En la pregunta dice, si en la pregunta dice, bueno, una variante de tal cosa, entonces ténganlo por seguro que estamos preguntando. Pero generalmente, la mayoría de nosotros no preguntamos variantes. ¿Ok? Para que vean la irrigación dorsal que les mencioné, donde viene, bueno, aquí vendría la arteria tibial, que esta sería la pedia, y aquí da esas ramillas. ¿Sí? Algunos autores dicen que no, que la división se dio aquí, entonces queda una aquí y otra aquí, y que esto es un arco de unión. Entonces, por eso depende del libro. Al final, desde mi punto de vista, es lo mismo. O sea, si yo vengo, hago esto, lo que me importa es que se riegue el pie. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del libro en el que ustedes estén estudiando, se acepta eso. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, esta es la variante que mencionan los libros. Algunos dicen que no, que la arteria pedia se divide en 2. Y otro libro les va a decir a ustedes, no, la arteria pedia, vean que es una sola grande hasta abajo, y de aquí sale este arco. Este es el arco dorsal. A mí, yo no me echo eso y no me pongo a pelear. Yo no veo gran diferencia. Y esta es la distribución de la irrigación desde la arteria tibial posterior en una palmar, ¿no? En grandota, gigantesca, esa es la lateral, y una, perdón, plantar, y una plantar medial. Entonces tenemos plantar lateral y plantar medial. Recuerden que la plantar medial le encanta el primer dedo. Y a la plantar lateral, todo el mundo. ¿Verdad? Casi que vean que, como lo habíamos mencionado, de la plantar, esta que vemos aquí lateral, se irriga casi toda la planta del pie, 2, 3, 4 y quinto dedo. ¿Ok? Eso es para que ustedes vean un preparado anatómico posterior, donde aquí se ve muy bien la arteria tibial posterior, que es esta. Y esta arteria tibial posterior se encarga además de casi toda la planta del pie, pues también la parte posterior de lo que es el tobillo y esta zona. ¿Ok?
Vean esa imagen, ya se quita piel, claro. Para hacer esta disección hubo que cortar todos los músculos de esta parte. ¿Ok? Nosotros normalmente, ustedes van a ver en los cadáveres que vamos a ver en anatomía, pues se deben conservar los músculos, ¿verdad? Ya cuando estamos desinsertando el cadáver, es cuando ya, pues, sí vamos a cortar todas estas ramas que vemos ahí. ¿Ok? Aquí lo que quiero que vean ustedes es que se guíen. Bueno, ahí están los numerillos, pero cualquier cosa. Aquí viene la arteria, esta chiquitita que viene acá. ¿Lo ven? Esta es la arteria tibial posterior. Sabemos que es la tibial posterior porque está atrás y vea que va hacia la planta del pie. Y esta me va a dar esta, que es la arteria plantar medial. Y esta que viene acá, que viene en contrarrama, que esa es la arteria plantar lateral. ¿Ok? ¿Sí con eso? Hasta ahí todo el mundo feliz. Sí. Ok, esta es una arteriografía que se hacía antes. Esos son preparados anatómicos en donde usted metía y con un químico especial, bueno, era como hacer una gelatina. Hace una gelatina, le pone colorantes, se inyectan por las arterias y con un aparatito especial uno va inyectando hasta el puro fondo hasta que penetren, para que vean la irrigación tan importante que tiene el pie. Vea la cantidad, ¿lo ven? De sangre que tiene este pie. Y aquí lo que uno quiere que vean es que al final, aquí tenemos un arco, ¿verdad? Del pie, este es el dorsal, y por aquí vendría, esta es la tibia posterior, aquí atrás, ¿lo ven? Y este es el arco plantar. Pero al final, todas se comunican, eso es lo que uno tiene que entender el concepto, y la cantidad de sangre que hay a ese nivel. En las presentaciones que tienen ustedes en el aula, ahí viene de cada arteria, ¿ven? Dónde nace, por dónde va, qué distribuye. Viene las ramas de las ramas para que aquellos que les gusta aprender de todas las ramas, de las ramas, de las ramas, ahí están todas. ¿Ok? A mí lo que me interesa, bueno, sí tienen que saberse las ramas principales que he mencionado. ¿Ok? Pero me interesa mucho